En la oscuridad silenciosa del cosmos, un planeta dorado gira envuelto en una corona de hielo que brilla como una música lenta. En la noche es Saturno y la sinfonía de sus anillos. Este viaje narrado lo acompaña a través de órbitas suaves, lunas heladas y luces lejanas con un ritmo pensado para calmar la mente y llevar el cuerpo al descanso profundo. Si esta travesía entre anillos de hielo ayuda a relajarse y a dormir mejor, puede apoyar al canal con un me gusta y suscribiéndose para seguir explorando juntos nuevas sinfonías del universo en futuras noches. Saturno es el segundo planeta más grande del sistema solar y está rodeado por un sistema de anillos de hielo tan amplio que puede verse con instrumentos sencillos. Este sistema de anillos es importante porque guarda pistas sobre cómo se reúnen y se rompen los bloques que forman lunas cometas y mundos pequeños. Al final de este recorrido quedará más clara la historia silenciosa de los anillos y lo que revelan sobre el pasado y el futuro del sistema solar. La imagen de Saturno flotando en la oscuridad con un aro luminoso a su alrededor se convierte en una puerta suave hacia una sinfonía muy lenta y muy antigua. La idea central de este tramo es que los anillos de Saturno no son un simple adorno, sino un archivo vivo de hielo y polvo, donde se escriben procesos que actúan durante millones de años. En la luz suave del amanecer saturniano, las partículas de los anillos se iluminan como motas de polvo en una habitación tranquila cada una, siguiendo una órbita precisa cada una, obedeciendo a una gravedad que nunca descansa. Los anillos están formados sobre todo por agua congelada, mezclada con fragmentos rocosos, y juntos construyen una estructura muy extensa, pero increíblemente delgada, como una hoja de cristal suspendida en el vacío. Esa delicadeza resulta sorprendente, porque desde lejos parecen sólidos y casi planos, mientras que en realidad son una multitud de cuerpos pequeños que rara vez se tocan y que sin embargo se condicionan mutuamente. El narrador contempla cómo esas partículas giran en silencio, chocan de vez en cuando, con suavidad se pulen unas a otras y mantienen un equilibrio casi musical, donde la energía se distribuye con paciencia. Algunas zonas de los anillos son más brillantes porque contienen hielo más limpio, otras más oscuras por la presencia de polvo antiguo, y juntas forman bandas que recuerdan surcos en un disco giratorio. A medida que se avanza en esta imagen, se hace evidente que cada franja guarda una historia distinta, marcada por impactos, resonancias y encuentros con pequeñas lunas interiores. El campo gravitatorio de Saturno actúa como director de orquesta, guiando el ritmo de cada partícula, mientras las lunas cercanas marcan compases adicionales, abren huecos en los anillos y crean ondas que se propagan lentamente. En algunos puntos, la gravedad de una luna cercana extrae material, abre un espacio estrecho y lo mantiene limpio como si levantara una línea silenciosa en medio de la partitura. Este comportamiento aparentemente frágil pero estable muestra que incluso en un entorno en apariencia caótico, las leyes físicas pueden tejer patrones suaves y duraderos. Una idea que se desprende de esta visión es que los anillos de Saturno representan un equilibrio entre destrucción y armonía, donde los choques que rompen fragmentos permiten al mismo tiempo que la estructura general continúe. Las sombras que proyectan los anillos sobre la atmósfera del planeta añaden otra capa a esta sinfonía, dibujando líneas oscuras que cruzan las nubes amarillentas y anaranjadas, líneas que cambian lentamente con las estaciones saturnianas. Cada vez que el plano de los anillos se inclina con respecto al Sol, los tonos y brillos se modifican como si la orquesta cambiara de movimiento sin alterar el pulso profundo. En esta escena el espacio no aparece vacío ni amenazante, sino lleno de un movimiento casi hipnótico en el que nada ocurre con prisa y cada cambio tarda años o siglos en hacerse visible.
El conjunto invita a pensar que la aparente inmovilidad que se percibe en el cielo nocturno es solo una ilusión causada por la escala humana, mientras que en realidad todo gira y evoluciona en una cadencia muy lenta. Los anillos de Saturno resumen esa cadencia y muestran que un sistema puede ser muy dinámico sin perder la sensación de calma. Esta comprensión prepara el terreno para explorar en los próximos tramos cómo se formaron esos anillos, cuánto tiempo podrán mantenerse y qué historias adicionales contienen sobre el nacimiento y la transformación de otras estructuras del sistema solar. La recapitulación que se puede extraer por ahora es sencilla y tranquilizadora. Lo que a simple vista parece un adorno brillante es en realidad una música de hielo y gravedad que se ha sostenido durante un tiempo largo y silencioso. Desde esta base el relato se adentra con suavidad en los orígenes de esa sinfonía helada y en las preguntas que aún permanecen abiertas, siempre manteniendo el mismo ritmo pausado y constante. Mientras la imagen de los anillos iluminados se asienta, surge una pregunta tranquila pero insistente sobre cómo empezó esta sinfonía de hielo que rodea a Saturno. La idea clave de este tramo es que el origen de los anillos combina procesos de destrucción y de protección, y que entenderlos ayuda a situar la historia de Saturno dentro de una historia más amplia del sistema solar. En la penumbra del pasado remoto, antes de que existiera la vista actual de discos luminosos alrededor del planeta, giraban cuerpos helados de distintos tamaños, desde pequeños bloques hasta lunas completas que compartían la misma región orbital. Una posibilidad serena describe una antigua luna que se acerca demasiado al planeta gigante, atrapada por fuerzas de marea que la estiran poco a poco, como si una mano invisible quisiera deshilachar un hilo de hielo y roca. Las fuerzas de marea son la diferencia de gravedad entre la parte cercana y la parte lejana de un cuerpo, y cuando son muy intensas pueden superar la resistencia del material y romperlo. En esta escena la luna antigua gira varias veces, se agrieta por dentro, sus capas se separan y fragmentos helados empiezan a dispersarse hasta formar una nube densa que rodea a Saturno. Con el paso del tiempo esa nube se aplana y se organiza en un plano delgado en el que cada fragmento encuentra una órbita que equilibra la atracción del planeta con su propio movimiento. Otra posibilidad contempla un disco primitivo de hielo y polvo que nunca llega a unirse para formar una luna grande, detenido por la influencia de Saturno antes de completar el proceso de unión. En ese caso, los anillos serían un ejemplo de construcción incompleta, una estructura que se queda a medio camino entre nube y satélite. Las dos historias no se excluyen por completo y pueden mezclarse porque el planeta gira durante miles de millones de años, recibe impactos y altera a sus acompañantes en más de una ocasión. Un detalle interesante y tranquilo es que la composición rica en agua helada de muchas regiones de los anillos sugiere que el material procede de cuerpos formados lejos del calor extremo, quizá originados en zonas frías del sistema solar temprano. El narrador imagina un bloque de hielo que recorre una órbita lenta, es golpeado por un cometa y se desintegra en trozos más pequeños, cada uno reflejando la luz del sol con un brillo propio. Estos procesos repetidos crean un paisaje en el que destrucción y renovación se alternan mientras Saturno mantiene la forma global del sistema de anillos. A medida que las partículas chocan y se pulen, los fragmentos más puros de hielo quedan separados del material oscuro y así surgen bandas con distinto brillo y color, como diferentes secciones de una partitura musical. La recapitulación hasta aquí puede expresarse con calma. Los anillos parecen finos y tranquilos, pero son el resultado de acontecimientos antiguos en los que lunas y bloques de hielo fueron tensados, rotos y redistribuidos por la gravedad. Este origen dinámico no introduce una amenaza inmediata, sino que subraya la capacidad del sistema
para reorganizarse después del cambio. Más tarde, las pequeñas lunas interiores, algunas formadas a partir del propio material de los anillos, influyen en el disco y esculpen huecos, bordes y ondas que contienen información adicional sobre aquella historia inicial. Estas lunas actúan como notas que se solidifican en medio de la música, fragmentos que logran reunirse y acompañar al planeta mientras siguen empujando y ordenando el hielo que les rodea. La coexistencia de anillos y lunas muestra que el material destruido puede dar lugar a nuevas estructuras y que un planeta puede conservar alrededor de sí mismo los restos de procesos antiguos con una elegancia silenciosa. Ver el sistema de anillos como una consecuencia de estos episodios ayuda a entender que Saturno no es un objeto inmóvil en un escenario fijo, sino un participante activo en un relato de formación, pérdida y reorganización. La sensación que deja este tramo es que cada partícula de hielo, aunque pequeña, guarda en su órbita estable la memoria de un cambio profundo y que el conjunto de millones de ellas compone una sinfonía que aún resuena en la actualidad. Con esta base, el relato puede avanzar sin prisa hacia otra cuestión suave pero intrigante. ¿Cuánto tiempo puede mantenerse esta sinfonía de anillos y qué señales envía sobre el futuro lento del sistema saturniano? Mientras se contempla la arquitectura brillante de los anillos, aparece una idea silenciosa sobre su duración y su destino, una pregunta que no surge con prisa pero que permanece. La idea central de este tramo es que los anillos de Saturno pueden ser estructuras temporales a escala cósmica y que su estudio ofrece una ventana suave al equilibrio entre pérdida y permanencia en el sistema solar. Algunos indicios señalan que la masa de los anillos es menor de lo que se esperaría si hubieran permanecido intactos desde la infancia del planeta, como si fueran una melodía relativamente reciente dentro de una sinfonía mucho más larga. Esta posibilidad permite imaginar que en un pasado no tan lejano, los anillos podían haber sido más densos y más extensos, y que poco a poco han ido adelgazando por la acción constante de la gravedad, la luz y el campo magnético de Saturno. En la escena lenta que se describe, partículas diminutas de hielo caen como una lluvia casi imperceptible sobre las capas altas de la atmósfera del planeta, guiadas por líneas invisibles de fuerza y por cargas eléctricas que se acumulan con cada giro. Este fenómeno, a veces llamado lluvia de anillos, actúa como un canal que transfiere material desde el disco helado hacia el planeta de forma continua, pero muy pausada, como si una arena fría descendiera por un reloj cósmico. El ritmo es tan lento que durante una vida humana los anillos parecen idénticos, pero en tiempos más largos el borde interior se erosiona, los huecos pueden ensancharse y la estructura general puede perder brillo. La recapitulación suave que se puede hacer hasta ahora es clara. Los anillos no son completamente estáticos, sino que intercambian masa con Saturno y también con el espacio que lo rodea. Algunas partículas escapan hacia el exterior, empujadas por resonancias, encuentros con pequeñas lunas o impactos diminutos que apenas dejan huella visible en la visión general. Esas pérdidas no destruyen la sinfonía de inmediato, pero sí insinúan que este capítulo luminoso tiene una duración finita muy larga para cualquier escala humana y sin embargo limitada dentro de la vida del sistema planetario. Los cálculos sugieren que el proceso de adelgazamiento puede prolongarse durante millones de años, de manera que cada fase del sistema de anillos se superpone suavemente con la siguiente sin dejar fronteras marcadas. Pensar en estas cifras no busca despertar inquietud, sino ofrecer una escala temporal que recuerde que el paisaje visible hoy es un fragmento en una secuencia mucho más amplia y ordenada. Esta mirada al futuro invita a contemplar un Saturno distante, quizá menos adornado, donde los anillos se hayan vuelto más tenues,
o se hayan fragmentado hasta transformarse en una población de lunas pequeñas y dispersas. Es posible que una parte del material de los anillos vuelva a reunirse en cuerpos más grandes, mientras otra parte termina mezclada con la atmósfera superior, añadiendo un velo fino de agua y polvo a las nubes del planeta gigante. Así el concepto de permanencia adquiere un matiz distinto, ya que nada se pierde por completo, sino que se transforma de una forma de equilibrio en otra. Desde esta perspectiva, los anillos resultan ser una fase intermedia entre una luna destruida y un conjunto de estructuras todavía por definirse, un puente lento en la historia de Saturno. Observarlos hoy equivale a abrir una ventana temporal hacia un proceso que no ha terminado, algo que ofrece calma, porque muestra que el cambio profundo no ocurre bruscamente, sino mediante variaciones acumuladas a lo largo de incontables órbitas. La respuesta a la pregunta inicial sobre su destino no es un punto concreto en el tiempo, sino una transición gradual que diluye la sinfonía sin interrumpirla de golpe. El narrador vuelve la atención hacia el presente y subraya que durante muchas generaciones las vistas de los anillos seguirán siendo prácticamente las mismas, de modo que cada amanecer saturniano continuará iluminando arcos de hielo muy similares a los de ahora. Esta estabilidad relativa tiene un efecto tranquilizador, porque insinúa que el paisaje helado no se marchará de repente, sino que acompaña al planeta y a sus lunas durante una franja muy amplia de su historia. En ese cuadro lejano, cualquier misión futura que observe de nuevo a Saturno encontrará un sistema diferente pero reconocible, todavía guiado por los mismos compases profundos de la gravedad. A la vez, el conocimiento de su naturaleza cambiante recuerda que incluso las estructuras más hermosas y llamativas son episodios dentro de un relato mayor, y que lo que hoy parece definitivo forma parte de una corriente lenta de transformaciones. Con esta idea, el oyente puede mantener en mente una imagen doble. Por un lado, los anillos inmóviles sobre el cielo de Saturno, y por otro lado, la corriente invisible de partículas que caen, escapan o se reorganizan. La síntesis de este tramo es que los anillos encarnan un equilibrio entre belleza estable y cambio silencioso, un equilibrio que se sostiene gracias a las mismas fuerzas que un día lo difuminarán. Desde esa comprensión serena, el viaje puede continuar hacia la influencia que ejerce esta sinfonía helada sobre las lunas cercanas, y cómo esas compañeras pequeñas responden, esculpen, y a veces guardan dentro de sí mismas fragmentos de la música de hielo de Saturno. Al seguir la sinfonía de los anillos aparece con claridad otro motivo suave, el diálogo silencioso entre los anillos de hielo y las lunas que se mueven a su lado. La idea central de este tramo es que los anillos y las lunas cercanas no son actores aislados, sino una sola familia en la que la gravedad escribe compases compartidos. Algunas de estas lunas son tan pequeñas que apenas superarían una cordillera de un mundo rocoso, pero su influencia resulta suficiente para esculpir huecos, bordes nítidos y ondas delicadas en el disco de hielo. El observador imagina una de estas lunas pastoras, una esfera irregular que gira dentro de un hueco del anillo, recogiendo parte del material y empujando el resto hacia afuera como si estuviera peinando una corriente de copos brillantes. Cada vuelta de esa luna deja una huella sutil, una cresta o un valle en la densidad de partículas que se desplaza con lentitud alrededor del planeta y añade textura al conjunto. Cuando dos lunas se sitúan en órbitas que guardan una proporción simple entre sus periodos, se produce una resonancia orbital, una repetición rítmica de tirones gravitatorios que fortalece algunos patrones y abre espacios limpios. Estas resonancias son como acordes reforzados en una melodía, notas que se repiten en el lugar justo hasta cincelar una estructura estable. La recapitulación en este punto puede formularse de manera sencilla. La relación entre anillos y lunas cercanas
Es un intercambio constante de empujones y respuestas que mantiene el dibujo del sistema y le da coherencia. En algunos bordes de los anillos se observan ondas espirales muy suaves, curvas, que se propagan lentamente por el disco de hielo, nacidas del tirón periódico de una luna que gira más lejos. Esas ondas se parecen a surcos casi invisibles sobre la superficie de un lago tranquilo cuando una brisa muy leve recorre el agua. La energía que las genera es pequeña, pero actúa durante tanto tiempo que acaba dejando un patrón reconocible. En la superficie de ciertas lunas, el material procedente de los anillos cae como una nevada extremadamente lenta, acumulando una capa brillante o mezclándose con un terreno más oscuro y antiguo. Esa mezcla crea contrastes de color y de brillo que permiten reconstruir con paciencia la historia de intercambios entre la luna y el disco helado. A su vez, algunas lunas activas devuelven material al sistema de anillos, expulsando chorros de hielo que se dispersan y forman estructuras más difusas, casi como un coro lejano que acompaña a la orquesta principal. La luz del sol, al atravesar estas regiones ricas en partículas, genera halos y brillos que cambian con el ángulo de iluminación, recordando que cada detalle depende de la geometría entre estrella, planeta, anillos y satélites. La segunda recapitulación que aparece de forma natural es que los anillos no pueden entenderse sin las lunas ni las lunas sin los anillos, porque comparten material, energía y ritmo. En la superficie de una luna imaginaria, un horizonte de hielo se extiende bajo un cielo dominado por Saturno y por una banda luminosa que traza un arco completo de un lado a otro. Desde ese paisaje, el sistema de anillos ya no parece una estructura lejana, sino un techo en movimiento lento, formado por corrientes de partículas que reflejan la luz como polvo suspendido. Cada órbita de la Luna cambia ligeramente la perspectiva mostrando diferentes espesores y tonalidades en los anillos, aunque el conjunto conserve su calma general. La gravedad de Saturno mantiene todo unido, asegurando que tanto la Luna como los fragmentos de hielo sigan trayectorias que se repiten con gran fidelidad, de modo que el cielo de esa luna ofrece casi siempre el mismo dibujo. Este tipo de estabilidad visual favorece la sensación de orden y permanencia, incluso cuando en realidad hay intercambios continuos de masa y energía. En términos suaves, puede decirse que las lunas marcan el compás y los anillos proporcionan la textura, dando como resultado una música de fondo que envuelve al planeta. Un mensaje tranquilo que se desprende de este tramo es que incluso en sistemas complejos, donde muchos cuerpos interactúan, pueden aparecer figuras simples y duraderas, como huecos bien definidos, bordes afilados y ondas regulares. Esa combinación muestra que el caos aparente se organiza mediante reglas sencillas cuando se contempla durante tiempos largos. Con esta comprensión, la sinfonía de Saturno se ve enriquecida porque cada luna se convierte en un instrumento que suma matices al coro de hielo. Desde aquí el relato puede avanzar con la misma calma hacia la atmósfera del propio planeta, donde las sombras de los anillos se proyectan sobre las nubes profundas y añaden un último acorde visual a esta interacción entre anillos, lunas y luz. Sobre el planeta mismo, la Sinfonía de los Anillos proyecta sombras lentas que se deslizan sobre las nubes, como si la música de hielo dejara rastros visibles en la atmósfera. La idea central de este tramo es que la luz, las sombras y los vientos de Saturno forman un escenario tranquilo, donde los anillos participan de forma silenciosa en el clima del planeta. Saturno gira con una inclinación marcada, de modo que su eje no es completamente vertical, y esa inclinación provoca estaciones largas en las que la luz del Sol entra con distintos ángulos. Cuando los anillos se alinean casi de canto desde la perspectiva solar, las sombras se adelgazan y se estiran sobre la atmósfera superior,
creando bandas oscuras que cruzan las franjas amarillas y cremosas de las nubes. En otras fases, cuando el plano de los anillos se orienta de otra forma, las sombras se encogen o desaparecen casi por completo, y el planeta muestra un disco más uniforme. Esta alternancia lenta recuerda que incluso la iluminación de Saturno obedece a un ritmo mayor, una cadencia que se mide en años y no en días. La recapitulación hasta aquí puede formularse de manera suave. Los anillos no solo rodean al planeta, también modulan la luz que recibe y añaden capas de dibujo a sus nubes. La atmósfera de Saturno está formada sobre todo por hidrógeno y helio, gases ligeros que se organizan en bandas paralelas al ecuador, donde soplan vientos que pueden alcanzar velocidades muy altas, pero que vistos desde lejos se perciben como corrientes uniformes. En esas bandas surgen remolinos, tormentas gigantescas y óvalos brillantes que aparecen y desaparecen con el tiempo, mientras las sombras de los anillos se desplazan por encima como velos translúcidos. Desde la distancia, la combinación de nubes profundas y sombras finas crea la impresión de que el planeta lleva consigo la huella de su propio coro de hielo. Cada amanecer saturniano en una determinada latitud muestra un borde oscuro que poco a poco se acorta o se alarga según la estación, añadiendo un detalle más a la rutina diaria de la atmósfera. Esta superposición de ciclos largos y ciclos cortos ofrece una sensación de orden, porque ningún cambio ocurre de manera brusca, todo se desliza paso a paso en escalas de tiempo amplias. Una nueva recapitulación suave nace de esa imagen. Saturno es un mundo donde las nubes responden a vientos profundos, mientras los anillos a través de sus sombras añaden una segunda partitura de luz y oscuridad. En las regiones polares, las sombras pueden mezclarse con estructuras permanentes, como el famoso hexágono del Polo Norte, una figura estable en las nubes que gira con el planeta y que sugiere un patrón de ondas atrapadas en la atmósfera. Allí los contrastes entre zonas iluminadas y zonas en penumbra cambian lentamente con las estaciones, como si el propio planeta extendiera y recogiera un manto de claroscuro alrededor de sus polos. Las misiones que han observado Saturno muestran que incluso cuando las sombras de los anillos se deslizan sobre las nubes, los procesos internos del planeta continúan con su propio compás, marcados por calor interno y rotación rápida. Esta independencia relativa subraya que los anillos acompañan, pero no dominan el clima del gigante gaseoso, lo que añade una nota de equilibrio a la sinfonía general. La luz reflejada por los anillos también contribuye al brillo que rodea al planeta, ya que las partículas de hielo actúan como una superficie difusa que devuelve parte de la radiación incidente hacia la atmósfera. En ciertas geometrías, esa luz reflejada suavemente puede iluminar zonas que de otro modo estarían más oscuras, ofreciendo una especie de resplandor indirecto que envuelve los polos y los bordes de las nubes. El narrador imagina la atmósfera superior del planeta bañada por una claridad tenue que procede no solo del sol directo, sino también de ese espejo fragmentado de hielo que gira alrededor. De esta forma, la sinfonía de los anillos no se limita a lanzar sombras, también aporta un fondo luminoso que completa el cuadro. Un mensaje tranquilo que se desprende de este análisis es que la relación entre anillos y atmósfera no es violenta, sino continua y matizada, hecha de pequeños ajustes en la luz y de patrones repetidos que se prolongan durante décadas. Las sombras marcan el paso de las estaciones, la luz reflejada sugiere un abrazo suave entre disco y nubes, y el resultado es un paisaje que cambia despacio sin perder su identidad. Comprender esta interacción aporta calma, porque muestra que incluso en un entorno gigantesco y dinámico como Saturno, los cambios más visibles siguen un libreto predecible. Cada estación saturniana retoma motivos conocidos como un movimiento lento,
dentro de una obra completa donde los anillos conservan su función de coro constante. Al terminar este tramo, la idea que queda flotando es que la atmósfera de Saturno y sus anillos comparten una coreografía de luz y sombra en la que nada se precipita y todo se repite con pequeñas variaciones. Desde aquí, el relato puede desplazarse con la misma serenidad hacia los detalles microscópicos del hielo que compone los anillos y hacia la manera en que la luz del sol, al atravesar esas diminutas partículas, construye colores, brillos y matices que completan la sinfonía visual del planeta. Al acercar la mirada al material que forma los anillos, la sinfonía de hielo se transforma en un universo de detalles microscópicos, donde cada partícula contribuye a la textura y al brillo del conjunto. La idea central de este tramo es que la composición y el tamaño de los fragmentos de los anillos explican sus colores, su luminosidad y parte de su evolución silenciosa. Una gran fracción del material es agua congelada, es decir, hielo, que se comporta como roca en las frías condiciones del entorno saturniano. Ese hielo puede presentarse en granos diminutos, en bloques medianos e incluso en fragmentos del tamaño de una casa, todos compartiendo la misma órbita general, pero viviendo experiencias distintas según su tamaño. Los granos más pequeños responden con facilidad a la luz del sol, a campos eléctricos y a choques suaves, mientras que los bloques mayores obedecen sobre todo a la gravedad y a colisiones más lentas, pero de mayor energía. Visto desde lejos, todo se combina en un brillo uniforme, pero en la proximidad se revela una mezcla de superficies pulidas, grietas antiguas y capas de polvo acumulado. El narrador imagina un fragmento de hielo girando lentamente sobre sí mismo, mientras recorre su órbita con una cara más limpia que refleja la luz como cristal, y otra cara más oscura recubierta de partículas diminutas que ha ido recogiendo a lo largo del tiempo. Esa rotación asimétrica hace que el brillo del fragmento cambie de forma casi imperceptible, y cuando millones de fragmentos actúan así, el conjunto adquiere variaciones suaves de color y luminosidad. La recapitulación intermedia es sencilla. Las propiedades ópticas de los anillos no son una capa uniforme, sino la suma de muchos cuerpos pequeños con biografías distintas. Las regiones más claras indican hielo relativamente puro, tal vez renovado por choques recientes que han dejado al descubierto capas internas menos contaminadas por polvo oscuro. En cambio, las zonas algo más apagadas sugieren superficies envejecidas que han estado expuestas durante largos periodos al bombardeo constante de micrometeoritos y partículas cargadas. Cada impacto minúsculo fractura un poco el hielo, levanta una nube de fragmentos que se redistribuyen y pueden adherirse a otros cuerpos como una lluvia de cristales microscópicos que va pintando de nuevo la superficie. Este proceso de erosión y redeposición actúa como un ciclo lento de desgaste y renovación en el que nada permanece exactamente igual, aunque la estructura global conserve su forma. En este contexto, la luz del sol funciona como un instrumento delicado que revela diferencias de textura porque se dispersa de manera distinta en superficies rugosas, lisas o cubiertas de polvo fino. Cuando la luz atraviesa bordes de los anillos casi de canto, se pueden apreciar tonos cambiantes que dependen del ángulo de iluminación y del grosor real del material en la línea de visión. Es como observar la claridad del agua en un estanque al atardecer, donde el color depende tanto de la profundidad como de las partículas en suspensión. Una segunda recapitulación suave aparece aquí. La variación de brillos y tonos en los anillos es una lectura indirecta de la historia de choques, acumulaciones y limpiezas que han vivido sus partículas. En algunas regiones, la presencia de compuestos distintos al agua
como trazas de materiales orgánicos o silicatos, añade matices ligeramente más rojizos o grisáceos, sin romper la impresión general de un sistema dominado por el hielo. Estos ingredientes menores actúan como pigmentos que marcan zonas de influencia externa, quizá procedentes de cometas capturados o de fragmentos de lunas más lejanas. El resultado es una paleta cromática muy discreta pero real, en la que cada sutil variación indica un camino diferente para el material. A escala aún más pequeña, la forma de los granos influye en la manera en que se agrupan y chocan entre sí. Los granos angulosos tienden a engancharse con más facilidad, formando pequeños agregados esponjosos, mientras que los granos más redondeados se deslizan y se separan con mayor suavidad. Esta diferencia contribuye a definir regiones algo más densas y otras más dispersas dentro del mismo anillo. En conjunto, todas estas propiedades físicas se integran en un equilibrio estable, donde la energía de las colisiones no suele ser suficiente para expulsar grandes cantidades de material, pero sí para reorganizar continuamente la textura del disco. La sensación final que deja esta exploración microscópica es que la sinfonía de los anillos no solo existe en las grandes estructuras, también vive en la manera en que cada grano de hielo refleja la luz, absorbe impactos y comparte su órbita con millones de compañeros. El mensaje tranquilo de este tramo es que la belleza distante de los anillos tiene raíces muy concretas en la física de materiales sencillos, y que el orden que se aprecia desde lejos surge de una suma inmensa de procesos diminutos. Desde aquí, el relato puede avanzar con igual serenidad hacia la forma en que los anillos se ven desde diferentes puntos del sistema Saturno, incluyendo la perspectiva de sus lunas principales y de las sondas que los han sobrevolado, para completar así la experiencia de esta sinfonía de hielo observada desde varios balcones cósmicos. Al cambiar de punto de vista dentro del sistema de Saturno, la Sinfonía de los Anillos se revela como una experiencia distinta según el lugar desde el que se contemple, aunque el ritmo profundo siga siendo el mismo. La idea central de este tramo es que las diferentes perspectivas desde la lejanía de la Tierra hasta la proximidad de una sonda o de una luna muestran nuevos matices de los anillos sin alterar su carácter sereno. Desde la órbita terrestre, Saturno aparece como una esfera clara, rodeada por un aro fino, una figura nítida que se recorta sobre el fondo oscuro del cielo y que ya sugiere orden y elegancia. A través de telescopios más potentes, ese aro se separa en varios anillos principales con huecos bien marcados, como si la sinfonía se dividiera en secciones que pueden distinguirse sin tensar la mirada. La recapitulación en este nivel es sencilla. Incluso desde muy lejos los anillos ofrecen un ejemplo de estructura organizada y estable que transmite calma. A medida que la perspectiva se acerca y una sonda entra en la vecindad de Saturno, el aspecto del sistema se transforma sin perder su armonía. Desde una órbita elevada, los anillos se ven como una lámina brillante que se extiende por cientos de miles de kilómetros mientras las sombras se deslizan sobre las nubes del planeta gigante. Cuando la trayectoria corta el plano de los anillos, la lámina se vuelve una franja muy fina, casi invisible, que muestra lo delgado que es en realidad el disco helado en comparación con su extensión. Esta transición entre lámina amplia y franja estrecha revela que la apariencia sólida de los anillos es en gran parte un efecto de perspectiva, una suma de innumerables pequeñas órbitas alineadas. La siguiente recapitulación puede expresarse con suavidad. La solidez aparente de los anillos es una ilusión tranquila, y lo que se ve como un disco continuo es una multitud de partículas que obedecen a la misma partitura gravitatoria. Desde la superficie imaginaria de una luna cercana, los anillos toman otro carácter, ya no parecen un simple adorno, sino un techo en movimiento que recorre todo el cielo.
En esa escena, el horizonte de hielo o roca se extiende bajo un firmamento, donde Saturno llena gran parte del campo visual, coronado por una banda luminosa que se arquea de un lado a otro. Los anillos se elevan sobre el planeta como una carretera de luz, compuesta de miles de carriles invisibles, y su brillo varía con el ángulo del Sol y la posición de la Luna en la órbita. Desde esta posición, el paso de una sombra proyectada por los anillos puede oscurecer brevemente una franja del paisaje sin interrumpir la sensación general de quietud. La tercera recapitulación que surge aquí indica que cada luna vive una versión particular de la sinfonía, con cielos que repiten el mismo patrón durante generaciones apenas alterado por pequeños cambios estacionales. En algunos momentos privilegiados, la alineación entre Sol, Luna y anillos crea fenómenos de contraluz en los que el disco helado se ve casi translúcido, iluminado desde atrás, y las partículas más finas forman un halo suave alrededor del sistema principal. En estas circunstancias, la sinfonía de hielo se vuelve más etérea, como si las notas se convirtieran en niebla luminosa que rodea al planeta. Por otro lado, cuando la luz incide desde un ángulo más bajo y roza el borde de los anillos, las sombras que se proyectan sobre la atmósfera de Saturno se vuelven más largas y definidas, añadiendo un relieve extra al cuadro. Las sondas que han sobrevolado estos escenarios recogen imágenes en las que el disco de anillos aparece a veces cortado por la silueta de una luna, otras veces curvado por la perspectiva, hasta formar casi una línea recta. Cada una de esas vistas, aunque distinta, confirma que la misma estructura subyacente sostiene todos los matices observados. El mensaje tranquilo que se obtiene al unir estas perspectivas es que la sinfonía de Saturno no depende de una sola mirada, sino que se enriquece con cada nuevo balcón desde el que se contempla. Los datos que llegan de diferentes posiciones permiten reconstruir un modelo coherente del sistema de anillos, mostrando que las variaciones de brillo, grosor y textura responden a causas físicas simples. Esto aporta seguridad porque indica que la belleza compleja de los anillos puede describirse con reglas claras sin perder su capacidad de inspirar. Imaginado desde el futuro, un viajero que recorriera varias lunas saturnianas podría comprobar que, aunque el paisaje de superficie cambie, el cielo dominado por el planeta anillado mantiene siempre los mismos motivos básicos. Al cerrar este tramo, la idea que queda es que los anillos de Saturno forman una sinfonía que se adapta suavemente al punto de vista, pero no renuncia a su ritmo ni a su estructura. Desde la Tierra, desde una sonda o desde una luna helada, el observador descubre nuevas voces dentro del coro de hielo, todas ellas unidas por la misma gravedad y por la misma calma profunda. Esta comprensión abre el camino para que el relato avance hacia cómo se relaciona la sinfonía de Saturno con el resto del sistema solar y cómo la historia de sus anillos dialoga con otros discos, cinturones y estructuras que giran alrededor de distintas estrellas. Cuando la atención se aleja poco a poco de Saturno, la sinfonía de sus anillos empieza a relacionarse con otras estructuras del cosmos, como si la música de hielo formara parte de una familia más amplia de discos y cinturones. La idea central de este tramo es que los anillos de Saturno sirven como ejemplo cercano para entender otros sistemas de partículas que giran alrededor de planetas y estrellas, y que esta comparación aporta una sensación de continuidad tranquila entre fenómenos que a primera vista parecen muy distintos. En el propio sistema solar, otros planetas gigantes también poseen anillos, aunque muchos sean más tenues, más oscuros o más estrechos que los de Saturno. Júpiter, Urano y Neptuno muestran cintas de material tan delicadas que solo se aprecian con instrumentos precisos, como si sus sinfonías estuvieran interpretadas en susurros, en lugar de la claridad brillante del disco saturniano.
Esta diversidad indica que los anillos pueden formarse y mantenerse en ambientes diferentes, y que Saturno representa un caso en el que las condiciones han favorecido una estructura especialmente extensa y visible. La primera recapitulación que surge es serena. Saturno no es una excepción absoluta, sino un miembro destacado de una familia de planetas anillados, lo que sugiere que la creación de discos de partículas es un proceso natural y recurrente. Más lejos alrededor de estrellas jóvenes se observan discos de gas y polvo que se extienden mucho más allá de cualquier anillo planetario, auténticas cunas de sistemas planetarios en formación. Esos discos protoplanetarios contienen granos diminutos que con el tiempo se agrupan en cuerpos cada vez mayores, siguiendo principios parecidos a los que gobiernan las colisiones y uniones parciales dentro de los anillos. En ellos aparecen huecos arcos y estructuras en espiral que recuerdan de una forma más vasta las ondas y vacíos visibles en los anillos de Saturno. Es posible imaginar que las mismas reglas sencillas de gravedad y movimiento actúan tanto en la escala de un planeta gigante como en la escala de un sistema planetario entero. En este punto, la segunda recapitulación se formula con calma. Estudiar los anillos saturnianos ayuda a interpretar patrones similares en discos alrededor de estrellas, de manera que la Sinfonía de Hielo ofrece claves para entender otras músicas de polvo y gas. También existen discos de escombros alrededor de estrellas más maduras, formados por restos de colisiones entre cuerpos helados y rocosos que no llegaron a integrar planetas definitivos. Estos discos recuerdan a versiones ampliadas de los cinturones de asteroides y de cometas regiones, donde la materia adopta una forma intermedia entre nube difusa y colección de mundos. Al compararlos con el sistema de Saturno, se observa que la diferencia principal reside en la escala y en la mezcla de materiales, pero no en la esencia del proceso. En todos los casos incontables, partículas siguen órbitas guiadas por la gravedad central, chocan, se fragmentan y en ocasiones se unen. La Sinfonía de Saturno funciona entonces como una pieza corta dentro de una obra mayor, un capítulo que repite motivos presentes en otros escenarios. Esta continuidad suaviza la impresión de aislamiento y sugiere que el universo tiende a organizar la materia en formas circulares y recurrentes. Volviendo a Saturno, la comparación con otros anillos y discos revela un aspecto tranquilizador. El sistema saturniano se encuentra en un estado relativamente pacífico, en el que las grandes fases violentas de acumulación o destrucción han quedado en su mayor parte atrás. Mientras tanto, algunos discos alrededor de estrellas jóvenes todavía atraviesan etapas muy activas con choques más energéticos y cambios rápidos. Esta diferencia permite ver a Saturno como una sinfonía que ha alcanzado un movimiento lento, una fase madura en la que la música se despliega con un ritmo casi uniforme y poco estridente. El observador percibe que el estudio de este estado calmado no solo es valioso por sí mismo, sino también como referencia para comprender cómo podrían evolucionar otros sistemas hacia fases similares de equilibrio. Así los anillos se convierten en un modelo accesible de procesos cósmicos más amplios observables en detalle gracias a su proximidad relativa. En otra dirección, las comparaciones incluyen cinturones de objetos helados en los bordes del sistema solar, donde incontables cuerpos se mueven en torno al Sol en órbitas lejanas y frías. Aunque no forman un disco denso como el de Saturno, comparten con él la idea de una población de fragmentos que gira alrededor de un centro gravitatorio unida por reglas simples. De nuevo, la conclusión es serena. Las formas de organización en anillos, discos y cinturones parecen surgir de manera espontánea allí donde hay suficiente material y tiempo. La Sinfonía de los Anillos de Hielo se ve entonces como una manifestación local
de una tendencia general a la autoorganización en el cosmos. Esta visión amplia sugiere que lo que ocurre alrededor de Saturno no es un capricho aislado, sino una parte más del lenguaje habitual con el que el universo distribuye la materia. El mensaje final de este tramo es que al enlazar Saturno con otros planetas anillados, con discos alrededor de estrellas y con cinturones de cuerpos lejanos, se obtiene una imagen coherente y pausada en la que cada sistema toca su propio tema, pero todos comparten la misma base de gravedad y órbita. La Sinfonía de los Anillos Saturnianos contemplada en este contexto inspira una sensación de continuidad ordenada, como si cada círculo de materia que gira alrededor de un centro fuera una variación suave de una misma idea. Con esta comprensión, el relato puede avanzar con la misma calma hacia las resonancias más sutiles entre los anillos de Saturno y las preguntas sobre el lugar de los mundos habitables, dentro de un universo donde las sinfonías de hielo, polvo y luz se repiten a diferentes escalas. Cuando se contempla la sinfonía de los anillos de Saturno en relación con otros sistemas, surge de manera suave una pregunta sobre los mundos habitables y su lugar en este paisaje de hielo y luz. La idea central de este tramo es que aunque los anillos de Saturno no albergan vida, tal como se entiende su estudio, ayuda a comprender las condiciones que favorecen ambientes tranquilos, donde la vida podría surgir o mantenerse alrededor de otras estrellas. En el sistema de Saturno conviven grandes lunas heladas como Titán o Encélado, con un cinturón de partículas que refleja y filtra la luz, modula la gravedad local y deja huellas mensurables en el entorno. Estas lunas representan laboratorios naturales para explorar química compleja, océanos internos y atmósferas densas, mientras los anillos proporcionan un contexto dinámico que influye de manera indirecta pero real en su evolución. La primera recapitulación se formula con calma. La Sinfonía de los Anillos no es un escenario aislado, sino un marco que acompaña a lunas potencialmente interesantes para la búsqueda de ambientes habitables. Titán, con su atmósfera espesa y sus mares de hidrocarburos, recibe luz solar filtrada por la distancia y en algunos ángulos enriquecida por el reflejo de los anillos, lo que contribuye a un juego complejo de iluminación y temperatura. Encélado, más pequeño pero activo, lanza chorros de hielo desde su polo sur material, que puede alimentar regiones del anillo y que sugiere la presencia de un océano subsuperficial en contacto con roca caliente. En ambos casos, anillos y lunas intercambian material y energía, y este intercambio ayuda a entender cómo se distribuye el calor, cómo se transportan moléculas y cómo se mantienen ciertos equilibrios a lo largo de millones de años. El narrador imagina a estas lunas girando bajo un cielo donde el planeta anillado domina el horizonte, recordando que cualquier forma de vida que pudiera existir en sus océanos ocultos compartiría un entorno marcado por la gravedad y la luz procedentes de Saturno y de su disco helado. La segunda recapitulación surge de manera suave. Los anillos son parte de un ecosistema gravitatorio y lumínico que influye en la estabilidad y en la historia de lunas que podrían albergar química relevante para la vida. Más allá del sistema de Saturno, la observación de anillos y discos alrededor de exoplanetas y estrellas ofrece pistas sobre la presencia de mundos difíciles de detectar de manera directa. Cuando un planeta con anillos pasa por delante de su estrella, la luz que llega hasta el observador distante puede mostrar patrones sutiles, pequeñas disminuciones prolongadas o variaciones características que delatan la existencia de un disco de partículas. Estos efectos recuerdan que la misma sinfonía de hielo que se ve con tanta claridad en Saturno puede convertirse en otros sistemas en una firma indirecta de arquitecturas complejas, donde quizá existan planetas rocosos en órbitas más internas.
Comprender cómo se comportan los anillos saturnianos, cómo filtran la luz y cómo responden a la gravedad mejora la capacidad para interpretar señales similares en datos lejanos, lo que enlaza de manera silenciosa la belleza local con la búsqueda general de mundos habitables. Esta relación invita a otra recapitulación tranquila. Estudiar Saturno y sus anillos permite afinar métodos que en última instancia se aplican a la exploración de sistemas donde podrían existir océanos superficiales, atmósferas templadas y paisajes aptos para la vida. También hay una dimensión más conceptual y serena, la presencia de un sistema tan organizado y estable como Saturno. Recuerda que la habitabilidad no depende solo de un planeta en particular, sino del equilibrio global de todo el sistema en el que se encuentra. Anillos, cinturones, lunas y planetas interiores forman un entramado de resonancias y equilibrios que puede favorecer o dificultar la estabilidad a largo plazo de una órbita habitable. En este sentido, los anillos de Saturno se convierten en un ejemplo visible de cómo la materia puede ordenarse en estructuras que no destruyen la armonía del sistema, sino que la realzan. La sinfonía de hielo demuestra que es posible mantener patrones delicados durante largas escalas de tiempo, un requisito también deseable para cualquier mundo que aspire a sostener vida. El mensaje final de este tramo es calmado Saturno, y sus anillos no son un hogar para seres vivos conocidos, pero su estudio ayuda a entender qué tipos de equilibrios y de estructuras pueden convivir con mundos potencialmente habitables en otros lugares del cosmos. Contemplar la sinfonía de los anillos como parte de un sistema amplio de lunas y de fuerzas suaves ofrece una sensación de continuidad entre la belleza que se observa y la búsqueda paciente de entornos donde la vida podría encontrar refugio. Desde esta comprensión serena, el relato puede avanzar sin prisa hacia los aspectos más profundos de la sinfonía, como el papel de la gravedad y del tiempo en la arquitectura del sistema de Saturno, y hacia la forma en que estas mismas fuerzas moldean otros paisajes cósmicos, donde el silencio, la luz y la materia giran unidos en composiciones igualmente pausadas. Al profundizar en la sinfonía de Saturno, la mirada se detiene en el papel de la gravedad y del tiempo como compositores silenciosos de toda la arquitectura del sistema. La idea central de este tramo es que las órbitas, las resonancias y los ciclos temporalmente largos sostienen la forma de los anillos y de las lunas, y que este sostén se ejerce de manera constante y tranquila. La gravedad del planeta actúa como un pulso profundo que marca el ritmo para cada partícula de hielo, para cada luna interior y para cada fragmento disperso en el entorno. En este escenario, cada cuerpo sigue una trayectoria que equilibra la atracción hacia el planeta con la velocidad orbital, de modo que su movimiento se mantiene estable mientras no haya perturbaciones fuertes. La primera recapitulación puede expresarse con serenidad. La organización de los anillos no es casual, es la consecuencia de un equilibrio duradero entre atracción y movimiento, repetido vuelta tras vuelta. Las resonancias orbitales introducen una segunda capa de orden porque ciertas proporciones entre periodos de revolución hacen que los tirones gravitatorios se alineen y refuercen un patrón específico. Cuando una luna completa varias órbitas, mientras un fragmento de anillo completa un número entero distinto, el punto de encuentro de sus influencias se repite en la misma posición. Esta repetición constante vacía algunas regiones, realza otras y genera ondas que se desplazan lentamente como motivos recurrentes en una partitura. La segunda recapitulación que surge de manera natural es que la gravedad no solo mantiene a los cuerpos en órbita, también dibuja huecos, bordes y curvas sutiles mediante repeticiones rítmicas. Sobre esta base, el tiempo actúa como un amplificador paciente,
porque estos efectos pequeños necesitan millones de vueltas para construir estructuras visibles a gran escala. Un ligero exceso de partículas en una zona, una resonancia apenas marcada, un intercambio mínimo de energía entre dos órbitas, todo ello se acumula con el paso de incontables años. El narrador imagina cada vuelta de una partícula de hielo como un compás dentro de una obra enorme, en la que ninguna revolución cambia todo, pero todas juntas esculpen el disco. La tercera recapitulación señala que la arquitectura de los anillos es fruto de acciones diminutas, repetidas durante tiempos inmensos, lo que refuerza la sensación de estabilidad y de continuidad. A escalas más profundas, incluso la rotación de Saturno influye en el entorno porque el planeta no gira como un cuerpo perfectamente rígido y su campo gravitatorio presenta ligeras asimetrías que se proyectan hacia los anillos. Estas irregularidades contribuyen a ajustar las órbitas de las partículas y a definir la forma exacta de ciertos bordes y huecos. El campo magnético del planeta añade matices adicionales, guiando partículas cargadas y provocando auroras en las regiones polares, mientras las líneas de campo se extienden más allá de la atmósfera. Aunque estos efectos magnéticos no dominan el comportamiento de los anillos, sí introducen pequeños desvíos en las trayectorias de los granos más finos como adornos suaves sobre el patrón principal. En paralelo, el tiempo geológico del sistema saturniano registra episodios de impactos de fragmentaciones y de posibles capturas de cuerpos nuevos, pero la sinfonía global mantiene siempre su tema central. Cada nuevo evento se integra en el equilibrio existente, aporta material fresco o altera ligeramente una órbita y luego se diluye en el flujo de millones de ciclos regulares. De este modo, el sistema combina estabilidad a gran escala con una flexibilidad suficiente para incorporar cambios sin romper su armonía. El observador que contemple la escena desde una posición imaginaria, fuera del plano de los anillos, percibe una lenta rotación de todo el conjunto, un giro que se mantiene casi invariable para cualquier escala humana. La sensación que produce este comportamiento es de calma estructural, porque nada parece precipitarse ni desmoronarse, y sin embargo todo se mueve de manera continua. Incluso las lunas que interactúan con los anillos abriendo huecos o alimentando regiones concretas con nuevos fragmentos de hielo obedecen a las mismas reglas generales. Sus órbitas están ancladas por la gravedad del planeta, sus perturbaciones se repiten con regularidad y sus efectos se suman con paciencia. El mensaje tranquilo que se desprende de este análisis es que la sinfonía de Saturno representa un equilibrio entre rigidez y fluidez, entre normas fijas y transformaciones pausadas. La gravedad define el marco, el tiempo desarrolla los detalles y las partículas responden con una danza colectiva que se repite sin cansancio. Entender este equilibrio aporta una sensación de seguridad porque sugiere que los cambios drásticos son raros y que el sistema prefiere caminos graduales de adaptación. Al mismo tiempo, la comprensión de estos mecanismos ofrece un modelo para otros entornos cósmicos, donde fuerzas similares actúan sobre discos cinturones y conjuntos de mundos. La recapitulación final de este tramo resume que la estructura de los anillos de Saturno es la expresión visible de un diálogo continuo entre gravedad y tiempo, un diálogo que se desarrolla en silencio y que sostiene la belleza del sistema. Desde esta comprensión el relato puede avanzar con la misma serenidad hacia el lugar que ocupa Saturno dentro de la historia general del sistema solar y hacia la forma en que la sinfonía de sus anillos ayuda a recordar la dimensión profunda de los ciclos que gobiernan el cielo. Cuando la mirada se aleja un poco más del sistema de Saturno, la sinfonía de los anillos comienza a encajar en la historia más amplia del sistema solar, como un capítulo luminoso dentro de una crónica mucho más extensa.
La idea central de este tramo es que Saturno y sus anillos se forman, evolucionan y persisten dentro de una secuencia de acontecimientos que comienza en la nube primordial de gas y polvo que dio origen a todos los planetas. Al principio, una gran nube gira alrededor de una estrella joven, se aplana lentamente y se convierte en un disco donde los granos microscópicos chocan, se adhieren y se transforman en cuerpos cada vez mayores. En este escenario, los gigantes gaseosos como Saturno nacen en las zonas más lejanas donde el hielo puede acumularse con facilidad y aportar masa suficiente para capturar grandes cantidades de gas. La primera recapitulación se presenta con suavidad. Saturno es el resultado de una etapa temprana de acumulación ordenada, impulsada por la gravedad y por innumerables colisiones entre partículas humildes. Mucho después de esa fase inicial, cuando el sistema solar ya tiene planetas definidos, sigue habiendo restos de material, lunas inestables y cuerpos que continúan desplazándose por órbitas que cambian con el tiempo. En este paisaje en constante ajuste, se abren oportunidades para que una luna pase demasiado cerca de un planeta, para que se fragmente o para que una nube de hielo y roca quede atrapada de forma parcial alrededor de un gigante gaseoso. Los anillos de Saturno surgen como consecuencia de uno o varios de estos episodios tardíos, de modo que el planeta ya formado recibe alrededor de sí una corona de fragmentos que reorganiza y moldea con paciencia. La segunda recapitulación se formula con calma. Los anillos no pertenecen al nacimiento del planeta, sino a una fase posterior en la que el sistema todavía procesa sus excedentes de material. Esta perspectiva integra a Saturno en una historia de largo plazo, donde cada etapa deja huellas diferentes desde el disco primitivo hasta los cinturones de cuerpos helados en las regiones más externas. Mientras tanto, el Sol continúa su evolución lenta, brilla con una luminosidad que cambia muy poco en escalas humanas, pero que a lo largo de millones de años influye en la temperatura, en la sublimación de hielos y en la dinámica general de cometas y asteroides. Dentro de este marco, Saturno gira con constancia manteniendo sus anillos durante un intervalo que, aunque finito, ocupa una fracción significativa de la vida del sistema. El narrador imagina esta fase como un movimiento intermedio dentro de una sinfonía cósmica más larga, en la que el tema de los anillos aparece con fuerza, se sostiene durante un tiempo amplio y algún día se desvanecerá de manera gradual. La tercera recapitulación subraya que la presencia actual de los anillos representa una coincidencia temporal amable, un momento en el que el sistema adopta una forma particularmente armoniosa. La historia geológica y dinámica de las lunas de Saturno también se entrelaza con esta cronología, porque algunas de ellas se forman muy pronto, mientras que otras pueden surgir de fragmentos más recientes, quizá procedentes del propio material anular. De esta manera, los anillos participan en una especie de ciclo familiar en el que los restos de antiguas estructuras se reciclan para construir cuerpos nuevos, que a su vez influyen en la arquitectura del disco. Con el paso de los eones, las órbitas de las lunas se ajustan, algunas migran hacia afuera, otras se acercan un poco al planeta y las resonancias cambian de intensidad. Sin embargo, el conjunto conserva su carácter reconocible, porque las mismas fuerzas fundamentales siguen actuando. El tiempo en esta escala no es un agente brusco, sino un moldeador paciente que refina detalles sin alterar el equilibrio principal. Para una civilización que observe el sistema durante un intervalo limitado, Saturno con anillos parecerá un rasgo permanente, una estructura fija en el cielo. Pero al situarlo dentro de la cronología completa del sistema solar, los anillos se revelan como una fase destacada, ni completamente inicial ni completamente final. Este punto de vista proporciona un tipo especial de tranquilidad,
porque muestra que tanto las formas más simples como las más elaboradas de organización material son episodios de un relato continuo. La Sinfonía de los Anillos de Hielo representa un momento de equilibrio entre el caos de la formación y la dispersión eventual de los restos. Al contemplar este encaje se entiende que el sistema solar no es una colección rígida de órbitas inmutables, sino una estructura viva que atraviesa estados sucesivos, muchos de ellos tan calmados como el escenario actual de Saturno. El mensaje sereno que se desprende de este tramo es que la belleza de los anillos forma parte de una secuencia de cambios que se desarrolla en tiempos muchísimo más largos que cualquier experiencia humana, lo que permite que esta fase tranquila se extienda durante millones de años, sin perder su armonía. Desde esta comprensión el relato puede avanzar con la misma calma hacia la relación entre la Sinfonía de Saturno y la historia de la observación humana y hacia la forma en que la imagen del planeta anillado ha inspirado durante siglos una mezcla de asombro, reflexión y deseo de comprender el orden profundo del cielo. A medida que la Sinfonía de los Anillos se integra en la historia del sistema solar, también entra en la historia de la mirada humana, convirtiéndose en un símbolo persistente de orden y delicadeza en el cielo. La idea central de este tramo es que la imagen de Saturno con sus anillos ha acompañado durante siglos la búsqueda serena de comprender el cosmos y que cada nuevo instrumento ha añadido matices sin romper la calma del conjunto. En tiempos antiguos, cuando solo se disponía de la visión desnuda, Saturno aparecía como una estrella lenta y ligeramente dorada que se desplazaba con paciencia entre las constelaciones sin revelar aún su corona de hielo. Más tarde, con la ayuda de los primeros telescopios, el planeta comenzó a mostrar una forma extraña, un cuerpo rodeado por una estructura alargada que cambiaba de aspecto según la época del año. Esa transición histórica representa la primera recapitulación de este tramo. La humanidad pasó de ver un punto luminoso a percibir un sistema complejo, y este descubrimiento confirmó que el cielo guarda niveles de detalles sucesivos que se revelan con calma. Con el perfeccionamiento de los instrumentos, la estructura de anillos se hizo evidente, y se comprendió que no se trataba de una única superficie sólida, sino de un conjunto de fragmentos girando alrededor del planeta. Mapas, dibujos y descripciones comenzaron a mostrar a Saturno como un mundo rodeado de un disco delicado, y esa imagen se fijó en la memoria colectiva como sinónimo de elegancia cósmica. La segunda recapitulación se formula con serenidad. El progreso técnico no rompió la impresión de calma, sino que la extendió, mostrando que la armonía visible en los anillos descansa sobre leyes accesibles a la razón. En tiempos más recientes, sondas enviadas desde la Tierra se acercaron al planeta y lo observaron desde órbitas muy próximas, ofreciendo vistas de los anillos desde ángulos imposibles para los telescopios situados cerca del Sol. Estas trayectorias revelaron el fino grosor del disco, las variaciones de brillo entre regiones cercanas y las sombras que se proyectan sobre las nubes profundas del planeta. También permitieron medir con mayor precisión el tamaño de las partículas, la densidad de cada región y la extensión de los huecos, de modo que la sinfonía, antes solo visual, se convirtió en un conjunto de valores que describen intensidades, frecuencias y ritmos. La tercera recapitulación, que surge de manera natural, resume que la imagen estética de Saturno se ha enriquecido con una estructura cuantitativa sin perder su poder tranquilizador, porque las medidas confirman la estabilidad global del sistema. La humanidad ha tomado estas observaciones y las ha transformado en gráficos, modelos y simulaciones que reproducen la danza de las partículas bajo la influencia de la gravedad del planeta. En estas representaciones, la Sinfonía de los Anillos aparece como líneas suaves que se desplazan con lentitud, ondas que recorren el disco
y huecos que se mantienen limpios gracias a la influencia de lunas cercanas. Estos modelos no solo sirven para el estudio científico, también ayudan a imaginar la experiencia de viajar a través del plano de los anillos, cruzar regiones más densas y entrar en zonas más claras, todo ello a un ritmo muy moderado y continuo. De esta unión entre observación y simulación nace un tipo particular de calma, porque muestra que la belleza observada en el cielo puede describirse con herramientas comprensibles, sin dejar de inspirar silencio y contemplación. En paralelo, la figura de Saturno ha ocupado un lugar constante en historias, ilustraciones y reflexiones filosóficas, donde los anillos aparecen como metáfora de ciclos de límites y de equilibrio. Los artistas han representado al planeta en paisajes imaginarios sobre horizontes lejanos como emblema de orden en medio de un espacio aparentemente vacío. En estos escenarios, la Sinfonía de Hielo se convierte en un recordatorio de que incluso a grandes distancias pueden surgir estructuras delicadas que se sostienen durante tiempos inmensos. Esta resonancia cultural constituye otra recapitulación serena. La imagen de Saturno actúa como puente entre el conocimiento técnico y la experiencia íntima de mirar el cielo en silencio. Con el paso del tiempo, generaciones sucesivas han heredado tanto las mediciones como los relatos, y el planeta anillado ha permanecido como una presencia familiar en atlas planetarios y observatorios. La constancia de su aspecto a lo largo de la vida de muchas personas refuerza la sensación de estabilidad, porque aunque los instrumentos detecten cambios lentos en los anillos, la vista general se mantiene prácticamente invariable. Cada noche en que Saturno se deja ver sobre el horizonte, ofrece la misma sinfonía que observaron generaciones anteriores, lo que añade una capa de continuidad entre distintas épocas. El mensaje final de este tramo es calmado y simple. La historia de la observación de Saturno muestra cómo la curiosidad humana puede profundizar en la estructura de un sistema sin agotar su capacidad de transmitir serenidad. La Sinfonía de los Anillos ha pasado de ser un enigma lejano a convertirse en un ejemplo estudiado de equilibrio dinámico, y aún así sigue invitando a pausas largas de contemplación. Desde esta comprensión, el relato puede avanzar con la misma suavidad hacia una reflexión más amplia sobre lo que significa escuchar en silencio las sinfonías del cosmos durante el tiempo limitado de una vida humana, mientras los ciclos de Saturno y de sus anillos continúan girando con paciencia a escalas mucho mayores. En este punto del recorrido, la Sinfonía de los Anillos de Saturno se convierte en un espejo suave en el que se reflejan el tiempo profundo del cosmos y el tiempo breve de una vida humana. La idea central de este tramo es que la contemplación de este sistema ordenado ayuda a situar las preocupaciones diarias dentro de una escala más amplia, sin restar importancia a la experiencia individual, sino envolviéndola en un contexto sereno. Mientras las partículas de hielo completan órbitas una y otra vez alrededor del planeta, generaciones completas nacen, crecen y desaparecen, sin alterar apenas el dibujo de los anillos. La primera recapitulación puede formularse de manera tranquila. Los anillos muestran que existen procesos que transcurren tan despacio que sirven como fondo estable para las historias humanas, y esa estabilidad puede transmitir consuelo. Al imaginar una noche silenciosa en la que una persona observa el cielo desde la superficie de un mundo lejano o desde la propia Tierra mediante un instrumento sencillo, el planeta anillado aparece como un símbolo de continuidad. Las preocupaciones, los cambios rápidos y los giros inesperados de una biografía contrastan con la cadencia uniforme de la Sinfonía de Hielo, que mantiene su ritmo más allá de cualquier calendario personal. Esta comparación no resta valor a las emociones cotidianas, pero les ofrece un marco donde el cambio se percibe como parte de una corriente mayor.
La segunda recapitulación nace de esa imagen Saturno y sus anillos ayudan a recordar que la vida individual se desarrolla dentro de un tejido de ciclos más largos y que ese tejido aporta estabilidad incluso cuando los detalles cercanos parecen inestables. En la quietud de una noche, pensar en las órbitas de las partículas de hielo puede transformar la sensación de inquietud en una percepción de movimiento ordenado. Cada vuelta no es un giro aislado, sino una repetición que garantiza que el sistema conserva su forma general. Del mismo modo, las etapas de la vida con sus cambios pueden verse como ciclos que no rompen la continuidad de fondo, sino que la llenan de matices. El narrador imagina una mente que al seguir mentalmente la trayectoria de un fragmento de hielo alrededor de Saturno, encuentra un ritmo lento y constante que invita a respiraciones profundas y a pausas prolongadas. La tercera recapitulación se expresa con sencillez. La Sinfonía de los Anillos puede convertirse en una referencia mental de calma, una imagen estable a la que regresar cuando los pensamientos se dispersan. En esta reflexión, la luz que se refleja en los anillos adquiere un papel simbólico, porque procede de una estrella distante, recorre el vacío, se dispersa en millones de partículas y finalmente llega a un observador que la transforma en significado. El viaje de esa luz atraviesa escalas de espacio y de tiempo que superan cualquier experiencia directa y sin embargo termina en una percepción íntima. Esta cadena muestra que los fenómenos más vastos pueden conectarse con la interioridad de una persona mediante la simple contemplación. La Sinfonía de Saturno, en este sentido, funciona como un puente entre la física y la experiencia subjetiva del silencio. En lugar de provocar sensación de pequeñez agobiante, puede inspirar una forma de humildad tranquila en la que la propia vida se reconoce como parte de un paisaje ordenado y continuo. Otra recapitulación suave aparece aquí. El sistema de anillos enseña que es posible aceptar la propia escala limitada sin perder la sensación de pertenecer a algo más amplio y coherente. Al pensar en cómo los anillos han existido durante millones de años y seguirán girando durante mucho más tiempo, se hace evidente que el presente es una fracción diminuta del tiempo cósmico, pero es también el instante en que la sinfonía puede ser escuchada y comprendida. Cada momento de observación se vuelve único, no porque el sistema cambie bruscamente, sino porque la conciencia que lo contempla es irrepetible. La constancia de Saturno, por tanto, no aplasta la importancia de la hora, sino que la enmarca en un escenario que invita a la aceptación y al descanso. La Sinfonía de Hielo actúa como una música de fondo que sostiene la posibilidad de pausas serenas en las que la mente deja de perseguir futuros inciertos y se limita a seguir el ritmo lento de las órbitas. El mensaje final de este tramo puede resumirse con calma. La contemplación de los anillos de Saturno ofrece una lección silenciosa sobre cómo convivir con el cambio sin perder la sensación de estabilidad. El sistema muestra que el movimiento continuo y el orden duradero pueden coexistir, que la transformación no implica necesariamente ruptura y que es posible percibir en el cosmos un tipo de constancia que no exige inmovilidad. Desde esta comprensión, la Sinfonía de los Anillos se vuelve una imagen interior que acompaña el descanso, un recordatorio de que más allá de cualquier agitación inmediata, existen ritmos profundos que avanzan con paciencia. Con esta idea, el relato puede continuar con la misma suavidad hacia los últimos tramos en los que la Sinfonía de Saturno se fundirá con otras músicas del cielo y con una reflexión final sobre el papel del silencio y de la oscuridad en la experiencia de un universo que incluso en su vastedad mantiene patrones reconocibles y profundamente tranquilizadores. Al recorrer con calma todo lo que revela la Sinfonía de los Anillos de Saturno, la atención se abre ahora a otras músicas discretas que resuenan en el cosmos y que, igual que el sistema saturniano,
combinan movimiento continuo con estabilidad duradera. La idea central de este tramo es que las órbitas, los giros y los ciclos que se repiten a muchas escalas forman una especie de tejido musical silencioso en el que Saturno es solo uno de muchos instrumentos y que reconocer ese tejido aporta una sensación profunda de orden y de tranquilidad. Alrededor del Sol, todos los planetas describen trayectorias elípticas que se repiten con gran fidelidad, cada uno con su propio periodo, como si cada órbita fuera una nota sostenida en un acorde amplio. Más lejos, miles de millones de estrellas giran alrededor del centro de la galaxia, siguiendo caminos que tardan cientos de millones de años en completarse una cadencia tan lenta que desde la perspectiva humana parece inmóvil. La primera recapitulación puede formularse con serenidad. El universo visible está lleno de patrones que se repiten desde las órbitas de partículas de hielo alrededor de Saturno hasta las vueltas gigantescas de las estrellas, y todos ellos contribuyen a una misma sensación de continuidad. Dentro de esta orquesta cósmica, los anillos de Saturno representan una voz clara y cercana, una melodía de hielo y luz que se puede estudiar con detalle, mientras otras voces continúan sonando a escalas más grandes y más lejanas. En torno a muchas estrellas, discos de polvo y cinturones de cuerpos helados giran sin descanso, siguiendo reglas muy parecidas a las que gobiernan el sistema saturniano. En esos lugares, fragmentos de roca y hielo chocan, se unen y se separan, repitiendo procesos que recuerdan a los ya descritos en el entorno de Saturno, aunque allí el escenario sea mucho más vasto. La segunda recapitulación que surge de manera natural es que la Sinfonía de los Anillos no es un caso aislado, sino una versión particularmente visible de una pauta general en la que la materia encuentra equilibrio girando alrededor de centros de gravedad. Entre estas estructuras surgen también ritmos más discretos como el parpadeo regular de estrellas variables o las secuencias de eclipses en sistemas múltiples que añaden notas suaves a la composición global. Incluso los pulsos lejanos de ciertos objetos extremos pueden entenderse como relojes naturales que marcan intermitencias muy precisas en el flujo de radiación. Frente a esa variedad de movimientos repetidos, la mente puede elegir concentrarse en un solo ejemplo como Saturno y sus anillos para comprender de manera concreta lo que significa que el cosmos posea ciclos fiables y duraderos. Esta concentración permite que la inmensidad no se vuelva abrumadora, sino que se convierta en un contexto ancho y silencioso para una única sinfonía específica. La tercera recapitulación se expresa con calma al entender a Saturno como parte de una familia de ritmos cósmicos. La idea de orden deja de ser abstracta y se vuelve una presencia concreta que puede sostener la contemplación. En la oscuridad entre estrellas, donde el espacio parece vacío, estas órbitas y giros continúan desarrollándose sin interrupción, aunque ninguna vibración llegue directamente al oído. El silencio físico no implica ausencia de música, solo indica que los compases se transmiten a través de trayectorias y de luces, en lugar de hacerlo mediante aire en movimiento. El narrador imagina esa oscuridad como un gran escenario en penumbra, en el que cada sistema, desde un planeta anillado hasta una galaxia espiral, interpreta su parte sin sobresaltos, manteniendo notas largas que se superponen con suavidad. En este cuadro, los anillos de Saturno destacan como una melodía que se ha tenido la fortuna de ver de cerca, mientras muchas otras canciones permanecen solo insinuadas por la luz lejanas de puntos casi invisibles. La cuarta recapitulación invita a una reflexión serena, la experiencia de conocer en detalle un solo ejemplo de equilibrio dinámico permite confiar en que muchos otros equilibrios similares pueden existir dispersos por el espacio, aunque todavía no se hayan observado con la misma precisión.
De esta manera, la sinfonía saturniana ayuda a reconciliar dos impresiones aparentemente opuestas, la sensación de infinitud y la necesidad de patrones concretos que se puedan imaginar y recordar. Al contemplar el conjunto se percibe que el universo no avanza como una sucesión de hechos aislados, sino como una superposición de ciclos que vuelven una y otra vez sobre trayectorias conocidas. Algunas de estas trayectorias son tan breves como la órbita de una partícula en un anillo, otras tan largas como la vuelta de una galaxia entera, pero todas comparten la cualidad de repetirse y de sostener formas estables. El mensaje tranquilo que se deriva de esta visión es que incluso cuando las escalas de tiempo resultan difíciles de abarcar, la presencia de ciclos constantes ofrece un apoyo silencioso para la imaginación y para el descanso. Saturno, con sus anillos de hielo, se convierte así en un recordatorio concreto de que el cosmos puede ser entendido como una red de sinfonías superpuestas, donde cada sistema aporta un matiz distinto sin romper la armonía general. Al acercarse el final de este recorrido narrativo, la Sinfonía de los Anillos se prepara para fundirse en los últimos tramos, con una reflexión todavía más amplia sobre el papel del silencio de la oscuridad y de la luz suave en la experiencia de un universo que, aun siendo vasto, mantiene ritmos comprensibles y profundamente calmantes. En el tramo final de este recorrido, la Sinfonía de los Anillos de Saturno se presenta como una imagen completa y serena en la que cada detalle físico, cada órbita y cada reflejo de luz se integran en una única sensación de orden tranquilo. La idea central de este tramo es que al reunir todo lo aprendido sobre el planeta anillado, se obtiene una visión en la que ciencia, contemplación y descanso interior se entrelazan sin esfuerzo. A estas alturas, los anillos ya no aparecen solo como una curiosidad lejana, sino como una arquitectura comprensible que une la delicadeza de los granos de hielo con la firmeza de las leyes que los guían. La primera recapitulación puede formularse con calma. Los anillos son un archivo de hielo y polvo que conserva la memoria de lunas rotas, de nubes incompletas y de millones de colisiones suaves, y al mismo tiempo son una estructura actual que respira con el ritmo del planeta y de sus lunas. Esta doble condición de memoria y presente convierte a la Sinfonía de Saturno en un puente entre la historia antigua del sistema solar y el estado apacible que se observa ahora. Cada arco del anillo resume procesos que comenzaron en la nube primordial y continúan en las interacciones actuales con pequeñas lunas pastoras, con la atmósfera del planeta y con la lluvia lenta de partículas que desciende hacia las nubes. La segunda recapitulación, igual de serena, recuerda que la belleza de los anillos descansa en una base estrictamente física, en órbitas que se repiten en resonancias que tallan huecos y en ciclos de erosión y renovación que se desarrollan durante millones de años. Al comprender que no hay capricho en este diseño, sino una acumulación paciente de efectos sencillos, la mente puede apoyarse en la sinfonía como en un ejemplo de estabilidad profunda. La tercera recapitulación se centra en la relación entre los anillos y sus lunas, un intercambio constante de material y de tirones gravitatorios que mantiene el dibujo del disco y enriquece el paisaje con huecos, ondas y sombras. En este cuadro, las lunas dejan de ser meros acompañantes para convertirse en instrumentos que sostienen acordes, mientras el planeta marca el pulso y el hielo aporta la textura luminosa. Por encima de todo el tiempo, actúa como un director silencioso que no se apresura nunca, permitiendo que cada proceso siga su curso completo, desde la fragmentación de una roca hasta la formación de una nueva órbita estable. En la superficie imaginaria de una luna helada, un observador ve a Saturno recortado contra la oscuridad, coronado por un sistema de anillos que atraviesa el cielo de lado a lado, y esa imagen sintetiza el carácter de toda la sinfonía. Nada se mueve con brusquedad, pero nada está inmóvil,
y esta combinación transmite una calma que no depende de la ausencia de cambio, sino de la regularidad con la que el cambio se organiza. Los anillos se convierten en un recordatorio visual de que la transformación puede ser suave, repetida y predecible, una lección silenciosa que puede trasladarse a otros ámbitos de la experiencia. La cuarta recapitulación enlaza esta visión con otras sinfonías cósmicas, desde discos de polvo alrededor de estrellas jóvenes, hasta órbitas de galaxias completas, mostrando que la música ordenada del universo se repite a múltiples escalas. Saturno ocupa un lugar especial en esta orquesta, porque su sinfonía de hielo es lo bastante cercana y clara como para ser estudiada en detalle, y al mismo tiempo lo bastante distante como para conservar un halo de misterio. Esta combinación de claridad y misterio hace que el sistema saturniano funcione como una ventana manejable hacia un cosmos lleno de estructuras repetidas, donde el equilibrio dinámico es la norma más que la excepción. En la penumbra del espacio, los anillos reflejan una luz suave que llega hasta instrumentos remotos, y a través de ellos hasta la imaginación de quienes los contemplan. Ese viaje de la luz completa, el círculo desde la estrella que ilumina el sistema hasta la conciencia que la recibe y la traduce en significado. El mensaje final de este tramo es tranquilo y amplio. La Sinfonía de los Anillos de Saturno muestra que es posible encontrar un orden comprensible dentro de una inmensidad aparentemente inabarcable, y que ese orden no exige rigidez, solo persistencia de ciclos y de ritmos. Al guardar en la memoria la imagen del planeta anillado con sus arcos de hielo suspendidos en la oscuridad y sus lunas pequeñas recorriendo órbitas fieles, la mente adquiere un punto de referencia al que puede regresar cuando necesita recordar que existen estructuras estables más allá de cualquier agitación inmediata. La sinfonía saturniana se queda entonces como una música interior sin sonido, una coreografía de luz y de hielo que acompaña el descanso y que sin palabras sugiere que el universo entero está tejido por movimientos lentos y predecibles. Desde esta comprensión el relato se prepara para descender a un tramo final todavía más suave, en el que la imagen de Saturno y de sus anillos se difumina poco a poco hasta convertirse en un fondo silencioso apto para acompañar el sueño, mientras la sinfonía de hielo continúa girando muy lejos con la misma paciencia de siempre. En el tramo de cierre, la imagen de Saturno con sus anillos de hielo permanece suspendida en la oscuridad como una luz suave, lejana y constante. La sinfonía ya no avanza hacia nuevos motivos, solo repite con calma los acordes que se han hecho familiares, las órbitas fieles, las sombras delicadas y el resplandor tenue que se derrama sobre las nubes del planeta. La mente que ha seguido este recorrido puede ahora dejar que los detalles se mezclen, que las lunas, los fragmentos de hielo y las ondas del anillo se fundan en una única sensación de orden lento. El planeta anillado continúa girando con la misma paciencia mientras sus anillos mantienen el ritmo silencioso de millones de vueltas indiferentes a las prisas de cualquier calendario cercano. Poco a poco, la escena puede alejarse de modo que Saturno se convierta en un punto luminoso rodeado de un halo fino y luego en un recuerdo estable que permanece en el fondo del pensamiento. El espacio alrededor se llena de oscuridad tranquila, una oscuridad que no amenaza, solo sostiene con suavidad el brillo lejano de estrellas y planetas. En ese marco, el cuerpo puede aflojar tensiones, el pulso encuentra un compás más lento y la respiración se acomoda al ritmo amplio de las órbitas imaginadas. La sinfonía de los anillos continúa, pero ya no exige atención, se transforma en un telón de fondo que arropa el descanso como una música muy tenue que se desvanece sin desaparecer del todo. Los granos de hielo siguen girando, las lunas mantienen sus caminos conocidos, la gravedad repite las mismas reglas
y todo ello compone una sensación de estabilidad que invita al sueño. La historia queda completa sin preguntas abiertas, solo con la certeza serena de que en algún lugar del cielo, Saturno y sus anillos continúan su danza lenta mientras la noche avanza y el descanso se hace más profundo.